Vamos a utilizar la prueba de comparación directa para determinar si la serie infinita converge, diverge o si la prueba no es concluyente. Sin embargo, antes de echar un vistazo a nuestras notas, vamos a determinar con qué serie vamos a comparar la serie dada. Observe cómo la serie dada se parece a la serie donde tenemos la suma de n igual a 1 hasta el infinito. De solo n al cuadrado dividido por n al cubo. Y observe que si simplificamos esto, tendríamos que la suma de n es igual a 1 al infinito de 1 dividido por n, que debería reconocerse como la serie armónica. O por la prueba de la serie P con P igual 1 diverge. Entonces, ¿cómo vamos a comparar esta serie con una serie divergente? Si podemos mostrar los términos de esta serie son mayores o iguales que los términos de esta serie divergente conocida, entonces la serie dada también diverge. Entonces, si echamos un vistazo a nuestras notas, el caso que acabamos de discutir es este caso aquí, donde si tenemos una serie divergente conocida, y si podemos mostrar que los términos de esta serie dados por b sub n son mayores que iguales a los términos de la serie divergente, nuestra serie también diverge. Para mostrar una serie converge usando la prueba de comparación, entonces sabríamos que esta serie converge. Y si podemos mostrar los términos de nuestra serie dados por una sub n son menores o iguales a los términos de la serie convergente, nuestra serie también convergería. Pero en nuestro caso, porque estamos comparando nuestra serie con una serie divergente conocida, queremos mostrar que los términos de esta serie son mayores o iguales que los términos, en este caso, de la serie armónica. Entonces, diremos que compararemos la serie dada a la serie armónica. La suma de n es igual a 1 al infinito de 1 dividido por n que diverge. Por la prueba de la serie P con P. Es igual a 1 que sea menor o igual a 1. Entonces, queremos dar una razón de por qué la serie que estamos comparando converge o diverge. Entonces, ahora sí podemos mostrar los términos de la serie dada n cuadrado dividido por n cubos menos 2. Son mayores o iguales que los términos de las series divergentes, que serían 1 dividido por n. Si esto es cierto, entonces, mediante la prueba de comparación directa, nuestra serie también diverge. Para mostrar esto, compararemos nuestros términos de las dos series. Entonces, observe que cuando n es igual a 1, para la serie dada tenemos un cuadrado dividido entre n cubos menos 2, que sería 1 dividido por 1 negativo o negativo, y a su vez, la serie armónica sería positiva. Por lo tanto, estamos tratando de mostrar que este término, negativo, es mayor o igual que 1 positivo, y observemos que en este caso, esto no es cierto. Solo porque el primer término no funciona, no significa que esta prueba falle. Queremos probar los siguientes términos. Entonces, si n es igual a 2, aquí tendríamos 2 cuadrados o 4, dividido por 2 cubos, que es 8, menos 2, eso sería 4, 6 o 2, 3, y nuestra serie armónica tendría 1, 2. Observe que n es igual a 2, es cierto. Entonces, ahora intentaremos n es igual a 3. Cuando n es 3, tendríamos 9 divididos entre 27 menos 2 o 25, 9. Y para 1 sobre n, tendríamos solo 1, 3. Esto también es verdad. Sin embargo, si no estamos seguros, podemos probar esto mediante la conversión a decimales. Aviso 9 dividido por 25. Es 36 y 1 dividido entre 3 es 3 repitiendo. Entonces, 9/25 es mayor o igual a 1, 3. Sigamos adelante e intentemos uno más. Cuando n es igual a 4, tendríamos 16 dividido entre 64 menos 2 o 16. Más de 62 mayor o igual a 1, 4. Lo cual también es cierto. 16 dividido por 62. Es mayor o igual a 25. Así que observe cómo es cierto siempre que n sea mayor o igual que 2 positivos. Entonces, haga una nota especial aquí y diga que esto es cierto cuando n es mayor o igual que 2. Lo que nos dice, por la prueba de comparación directa, la serie dada diverge. Entonces, diremos por la prueba de comparación, o la prueba de comparación directa. En la serie dada,
La suma de n es igual a 1 al infinito de n al cuadrado dividido entre n al cubo menos 2 divergencias. Entonces, observe cómo es importante reconocer que solo porque puede no ser cierto para los primeros uno o dos términos de la serie, siempre que, en este caso, cuando n sea mayor o igual que 2, es cierto, y por lo tanto todavía podemos usar una prueba de comparación directa. Echaremos un vistazo a una ligera variación de esto, donde tenemos más 2 en el denominador en lugar de menos 2 en el siguiente ejemplo. Espero que hayas encontrado esto útil.